Bueno, pues ya estamos de regreso. Los pocos aspectos conocidos de la vida de Francisco I. Madero, Ignacio o Indalecio, como quieran, pero hay uno ahí. Fíjense ustedes, medium, espiritista, escritor, francmasón, filósofo, filántropo, vegetariano, humanista y además empresario. Y con causas bastante claras en su zona. Sí. Que le dejan a él muy claro que tiene que hacer algo por México. Y bueno, Armando ha presentado una exposición de homeópata. Sí, homeópata también. Claro. Y Armando ha preparado una exposición, ha estado con nosotros en radio, nos llamó mucho la atención la investigación que tiene y por eso está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos. Muchas gracias. Pues efectivamente, este es un tema bastante apasionante. Es un tema que va más allá de la historia tradicional, de la historia oficial de nuestro país. Acabamos de conmemorar el 104 aniversario de este movimiento importante de nuestro país que cambió el rumbo, sin duda, de los destinos de México. Sí. Y queremos darle un enfoque distinto a lo que nos ha contado la historia oficial. Un enfoque más humanista, más íntimo, más privado de la vida de un hombre que sin duda revolucionó los destinos de este país junto con otros destacados visionarios como Zapata, como Villa, como Vasconcelos, con muchos revolucionarios que hicieron este importante movimiento. Y bueno, empezamos directo al grano, a los datos. Hablarles un poquito del hombre. La familia de Francisco I. Madero es una familia de origen español. Su abuelo es de origen español, Migrante, Evaristo, por supuesto, Evaristo Madero, que de algún modo, bajo la sombra bajo los beneficios del poder del porfiriato, estamos hablando de 30 años de un sistema que de algún modo privilegió pues los intereses económicos, los intereses materiales del país, el desarrollo económico, de algún modo bajo este cobijo, pues digamos que funda prácticamente lo que hoy conocemos como un corporativo. Tenía fábricas, tenía minas, fundó el Banco de Nuevo León, tenía destileras, ganado, o sea, era prácticamente un hombre, una familia muy apoderada, era de las familias más ricas de ese entonces en México. En México, o sea, en todo México. Entonces, esa es la dimensión, ese es el contexto de la familia de Madero. Francisco es el primero de 15 hijos. Su maíz. Sí. También es que no había mucha abundancia, claro, mucha abundancia exacto, de parte de eso. Entonces, era el primero de 15 hijos y primogénito. El primogénito, así es. Y bueno, pues como todas las familias, con esa situación, mandaron a su hijo a las mejores escuelas. Él estudió en un colegio de jesuitas. De algún modo ahí empezó su educación espiritual. Estuvo en Baltimore, estuvo en California, estuvo en París, hizo estudios de comercio, hizo estudios de agricultura, obviamente pues para seguir con lo más destacado de la época en términos tecnológicos, en términos económicos y administrativos, los mejores recursos. Así es, o sea, era un hijo que estaba destinado obviamente a acrecentar la fortuna de la familia. Entonces, ese es el contexto de Francisco. Y la parte mística, la parte privada, la parte íntima de Francisco. Se dice que antes de que él partiera a París, estando en una reunión con sus amigos, una persona, aparentemente que tenía pues, la visión de ver el futuro, le dijo que él iba a ser presidente de México. Entonces, de algún modo lo sugestionó y esa idea, de algún modo, se le quedó siempre grabada. Llega a París y empieza a tener contacto con la sociedad de estudios espiritistas. En ese entonces estaba en auge Allan Kardec, con un libro maravilloso, el libro de los espíritus, y empieza a tener contacto con este tipo de sociedades. De algún modo descubre que tiene algunas facultades de medium espiritista. ¿De verdad? Y bueno, ¿en qué consistía esto? De que en un estado superior de conciencia, alterado de conciencia, escribía mensajes de manera automática de seres espirituales que le canalizaban ese tipo de mensajes. Entonces,
eso es lo que va a hacer a París. Regresa a México y bueno, tan se conmovió y tan se impregnó de esta enseñanza, que aquí funda la Sociedad de Estudios Espiritistas en San Pedro, en Coahuila. Incluso hace una revista. O sea, tanto fue su pasión por esto que funda la sociedad tiene la lana, y la revista. Sí, claro. Sí, claro, Entonces, esto es la parte íntima de Francisco. Aparte que empezó a hacer escritos espiritistas, fue iniciado efectivamente en la masonería, y no solo ello, sino que alcanzó el máximo grado que da la masonería escocesa, que es el grado 33. Hay una foto incluso en el Supremo Consejo, donde le están entregando el grado 33 junto con su compañero de lucha inseparable hasta la muerte, José María Pino Suárez. Entonces, es una foto famosísima, sí, y está exhibida ahí en el Supremo Consejo del grado 33. Otra parte fue homeópata, estudió homeopatía, y se dice que hubo más de 300 recetas que él prescribió para sus empleados, para sus trabajadores en Coahuila. Entonces es la parte humanista. Vegetariano, filósofo. O sea, la gente lo querría mucho. Sí. En su rancho dice que en una época de sequías abrió un comedor popular para dar de comer a sus trabajadores, a los hijos de sus trabajadores, incluso a los hijos, los papás les obligaba que sus hijos fueran a las escuelas, y abrió escuelas de nivel básico. Sí. Les aumentó los sueldos, les proveyó de viviendas, les proveyó obviamente de salud, incluso él les prescribía sus medicamentos. Claro. Se dice que iba con su botiquín de homeopatía, y él les prescribía sus fórmulas magistrales, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte humana y ya más íntima de Francisco. Otra cosa que de algún modo lo influyó mucho fue la lectura del libro del Bhagavad Gita, que es un libro precioso de la sabiduría oriental. Sí, de los Vedas hindús. Sí, la historia de Krishna. Así es. Entonces, eso lo sugestionó mucho. Él comprendía muy bien el significado de que no existe la muerte, de la inmortalidad del espíritu, de que el alma va perfeccionándose a través de las distintas encarnaciones. Entonces, esa era la creencia que de algún modo lo motivó a llevar este movimiento. Y bueno, dentro de la instrucción que le dieron los espíritus, digamos que es en dos fases. La primera comunicación se la da Raúl, que fue su hermano en vida, fue su hermano menor que murió en un trágico accidente. Parece que le cayó aceite, petróleo, entonces tuvo una era muerte más muy chico trágica, y muere y lo afecta. Sí, entonces él logra tener comunicación con su hermano menor, ya en otro plano de existencia, y le da, digamos, la primera instrucción. ¿En qué consistió esto? Él le decía que debía de dejar los vicios y las pasiones, que debía dejar de jugar póker con sus amigos. ¿Jugaba póker? Sí. Que debía de dejar el ocio, de dejar de preocuparse exclusivamente por las cuestiones materiales. De los juegos, las mujeres, todos sus vicios, que todos pasiones. Sus amigos seguramente están seguro. interesados más siendo de sociedad. Sí, claro. Entonces es la primera instrucción que le da. La segunda instrucción que le da es una entidad que se llama José. Y aquí hay algo bien interesante. José le dice: en mis últimas encarnaciones yo he sido mexicano y he estado ayudando en este lugar del planeta a la evolución material y moral. Entonces ese es. Y nunca hay rasgos de quién es ese famoso José en términos espirituales. Se especula que ha sido uno de los grandes iniciados. Seguro, que la última encarnación de este ser se especula que fue Benito Juárez. Entonces, esta es una especulación que no podemos afirmar, obviamente. Se puede probar, puedes decir que pudo ser Saint Germain, si quieres. Entonces, esta segunda entidad, José, le da otro tipo de instrucción, una instrucción más social y política. O sea, casi lo instruyan en términos ideológicos. Claro. Desde ese ámbito, desde el ámbito espiritual. Hay una primera instrucción que es en la parte íntima de la persona, por eso se hizo vegetariano, por eso dejó sus vicios, sus pasiones,
se aleja de lo material y se empieza a meter en la parte... Y ahí les da un dato interesante, amigos. Realmente Francisco I. Madero es un innovador de su época, y México le regala al planeta la primera revolución social de la modernidad, claro. En donde las causas sociales son las que van por enfrente, y después las causas de la ciencia o las causas del dinero, porque lo que se propone en el plan de Ayala justamente es una propuesta de integrar los componentes que te otorga la sociedad para el desarrollo de la sociedad en su conjunto y las bases, cuestiones que no se estaban manejando hasta ese momento, y eso es la primera en el planeta. Lo que hizo Francisco I. Madero en chiquito, por decirlo así, con sus empleados, sí, claro, y con su gente, y eran signos. Eso es lo que quería hacer con... Así es, sí, y un innovador. Bajo el contexto que mencionas ahí, habría que estudiar muy bien en qué plano, en qué contexto y qué circunstancias se desarrolla esa revolución. Estamos en la época del porfiriato, donde de algún modo se privilegió el crecimiento económico por encima del desarrollo humano. Así es. Otra vez las causas privilegiadas, el dinero material, está concentrado y de alguna manera son como virreyes. Estamos en es una aristocracia, una plutocracia, es el positivismo francés, cartesiano, que hace una exploración de que la mente es lo más privilegiado y todo lo que la mente no existe, de plano no tiene ningún valor. Sí, entonces es ese contexto del porfiriato, de esta tendencia del positivismo, donde todo lo único es lo material. Entonces dejas a un lado la parte humana, la parte social, claro. Entonces ese es el contexto, y efectivamente es la primera revolución del siglo pasado. Entonces esa es la segunda instrucción que le da este espíritu, José. Este tal José. Que se meta a estudiar historia en México, que lea periódicos. Él le da incluso la fecha y la hora en donde tiene que convocar al levantamiento. Él le habla acerca del libro que va a escribir, y le habla años antes de que lo escribiera incluso. ¿Cuál fue este libro? El de la sucesión presidencial de 1910. Otro dato interesante es que Pléyades está al cenit cada año, y está 2 veces. El 19 de mayo no lo vemos porque está el sol, como sol cenital en su máximo azimut, y el 19 de noviembre. Mira. Y la fecha del 20 de noviembre se sincroniza con una fecha astronómica. No ha de haber sido casual, que se ha de haber incidido a ese llamado precisamente en esa fecha. A propósito de este libro, hay otra parte que también poco se conoce. Él escribió otro libro que se llama El Manual Espírita. Lo escribió bajo un seudónimo que le puso Vima. Y ese libro se basó de algún modo en las enseñanzas espiritistas, masónicas e hindús. Entonces digamos que es un licuado de distintas tradiciones y culturas universales. Es la Ayurveda de alguna manera, que es la doctrina de la filosofía. Y este libro, hindú, en su dedicatoria, él dice que dedica ese libro a los espíritus, a los nobles espíritus que lo han conducido de ser un hombre preocupado en las cuestiones banales, en elevarlo hacia un ser que se preocupa hacia los demás, ¿no? Entonces esa es la introducción de ese libro. Es un libro maravilloso. Entonces esa es otra parte no conocida. Escribió un libro que se llama Manual Espírita, increíble, y viene bajo el seudónimo de Vima. Y bueno, pues aparte todo el compendio de los diarios espíritas, que son escritos bajo su puño y letra. Entonces valdría la pena revisarlo. Sí, desde luego que nos lo envíes nosotros tenemos una tienda virtual a partir del próximo fin de semana, entonces si no tenemos bronca de derechos, sí, eso sería. Que revises y lo podemos poner en línea de manera gratuita. Claro, pues está bueno, pues nos vamos, son las 11:01. Si nos das tus direcciones electrónicas sobre todo, y que nos hables de esta apuesta. Hiciste recientemente una exposición. ¿Dónde estuvo? Pues obviamente nos diste la oportunidad de exponerla en el programa de radio. Pues las hemos expuesto en algunas universidades. En algunas universidades. En algunas educaciones de educación media. Ajá. Y bueno, pues compartiendo esta parte. Porque tienes documentos y tienes facsímiles, claro, que se pueden imprimir, se pueden exhibir. Sí, claro. Vamos a ver de qué manera buscamos otro recinto para preparar algo para pues ya el año que entra, porque en este diciembre ya está todo planeado. Te agradecemos de antemano que estás con nosotros y abriéndonos realmente una ventana
del corazón y la mente de Francisco I. Madero, que es muy desconocida. ¿Y quién lo iba a decir, no? Que lo que inspira la primera revolución social del siglo XX ¿de dónde viene nace en México y nace de un corazón luminoso que está guiado desde un ámbito espiritual. Muy poco se sabe. ¿Tu correo electrónico? armanrivera@yahoo.com.mx. ¿Y una página en Facebook? El Facebook, Armando Rivera Rodríguez, y ahí con gusto podemos compartir toda esta información. Bueno, pues le pedimos también a nuestra coordinadora de invitados y relaciones públicas, a Ros, que te dé una segunda parte, porque quedó bastante en el tintero. Y agradecerte que estás aquí con nosotros, Pilar, como siempre, un gusto, un placer aquí compartir esta mesa de trabajo. Quédese aquí en Nueva Mujer con Beatriz Arias. Hoy el tema: el matrimonio y cómo no heredar patrones abusivos. Mira, el matrimonio y cómo no heredar esos patrones que a veces nos desvían la carretera, ¿no? Eso estábamos hablando una parte aquí del programa de cómo brincarla, pero sí se puede, ¿verdad? Sí, claro. Es posible. Bueno, es parte de la expertise de Beatriz Arias, nuestra conductora y experta, cantante, y ahora con unas propuestas bien interesantes. Y Armando, que estuvo aquí con nosotros. Gracias. Dice Mónica, excelente tema, te felicito por enseñar a los demás. Muchas gracias. Hombre. Gracias a ustedes, amigos. Quédese aquí en la señal de Planeta 2013 en Nueva Mujer. No se vaya. Esto fue Conciencia Planetaria. Y un saludo a Viridiana. A ver si ya está con nosotros el otro miércoles. Hasta luego, Viri. Hasta luego, amigos. Adiós, buenos Viri. días. Bye bye.